El aire de Blackwall era una sopa densa y fría, tejida con el hollín de las chimeneas y la humedad del Támesis. Las callejuelas, serpientes de adoquines pulidos por 1000 inviernos, lamían los cimientos de viviendas decrépitas que se inclinaban unas sobre otras como viejos borrachos. Las farolas de gas, dispuestas a intervalos demasiado generosos, luchaban valientemente contra la oscuridad, sus halos amarillentos apenas logrando perforar la manta de niebla que se arrastraba desde el río. Eran las horas muertas, cuando solo los marineros borrachos, los ladrones y los desdichados se atrevían a desafiar el frío cortante y la infinita soledad de la noche. 4 siluetas, más sombras que cuerpos, se deslizaban entre los resquicios. Jóvenes, pero con una dureza en sus miradas que la vida en el Isten había cincelado prematuramente. Aris lideraba el grupo, su gorra de lana calada hasta los ojos, el cuello de su raído abrigo levantado. Tenía 12 años y la tenacidad de un sabueso, una chispa de rebeldía que a menudo lo metía en problemas, pero que también lo impulsaba a explorar los rincones más oscuros que otros evitaban. Le seguía de cerca el Ara, 2 años mayor, con un don para la observación silenciosa y una inteligencia aguda que Aris valoraba más de lo que admitiría. Su rostro, enmarcado por mechones de cabello oscuro que se escapaban de su pañuelo, era una máscara de concentración. Detrás de ellos, Leo se encogía un poco más con cada paso, su pequeño cuerpo temblaba, aunque no solo de frío. Sus ojos grandes y asustadizos saltaban de una sombra a otra, presagiando peligros invisibles. A sus 10 años, Leo era el más joven y el más aprensivo del grupo, pero su lealtad era inquebrantable. Cerrando la formación, Clara, de 13 años, caminaba con una resuelta incredulidad, su ceño fruncido bajo la luz parpadeante. Era la más pragmática de los 4, con una vena de escepticismo que desafiaba la imaginación febril de Aris y las ansiedades de Leo. Mantened los ojos abiertos. Estamos llegando a la orilla del canal, casi. Es por aquí donde desaparecieron la semana pasada los perros del viejo Silas. No dejó rastro. Solo el olor. Tonterías, Aris. Se habrán metido en una pelea con otros perros callejeros o el viejo Silas se los habrá comido. ¿Quién de nosotros no se ha acostado sin cenar? El viejo Silas no era así. Y no era el único. 4 en un mes. Perros, gatos. Incluso la pequeña Maggie O'Connell. Escuché a mi madre decir que fue el diablo. Que se la llevó para el Averno. Mi padre dice que es el cólera, que se lleva a los débiles. Pero Maggie no estaba enferma. Estaba jugando en la calle cuando... ¿Se fue? Sin un grito, sin un rastro. Las palabras de Lara flotaron en el aire pesado, silenciando el escepticismo de Clara por un momento. El sonido de sus propios pasos sobre los adoquines húmedos se amplificaba, resonando en el laberinto de callejones. El aliento helado de la niebla se aferraba a sus ropas, calándose hasta los huesos. El olor a putrefacción, a alquitrán y a aguas estancadas se intensificaba. Las luces de los pocos barcos amarrados en el canal parecían ojos solitarios y vacíos en la penumbra. Por aquí. Aris se desvió por un pasaje aún más estrecho, flanqueado por muros de ladrillo mohoso. El musgo crecía en las juntas como una enfermedad, y el silencio aquí era más espeso, roto solo por el goteo constante de alguna tubería rota. La ausencia del bullicio lejano del puerto era más inquietante que cualquier sonido. Siento algo. Es solo el frío, Leo. O el miedo que te sube por la garganta. No, no es el frío. Es como si alguien nos estuviera observando. Como si hubiera algo. Bajo las tablas. Siento lo mismo. Un escalofrío que no es solo el viento. Parece que el aire se espesa alrededor de nosotros. Los niños avanzaron con más cautela. La calle se abría ahora a un pequeño muelle abandonado, sus viejas tablas de madera chirriaban bajo sus pies, carcomidas por el tiempo y la salinidad. Las cuerdas podridas de antiguos amarres colgaban como serpientes muertas. Frente a ellos, la silueta gigantesca y desvencijada de una fábrica de salitre, hace mucho tiempo clausurada, se alzaba contra el cielo apenas visible, sus ventanas rotas como cuencas vacías de un cráneo enorme. Era un monstruo de ladrillo y óxido, el epicentro de 1000 historias de fantasmas y desapariciones. Aquí es donde mi padre encontró la mancha.
Hace 2 noches, cuando se coló para buscar chatarra. Dijo que era como óxido, pero que olía a algo peor. Aris se detuvo, apuntando con un dedo tembloroso hacia el centro del muelle. Allí, en la madera grisácea, una mancha oscura y rojiza se extendía, apenas visible en la penumbra. No era grande, del tamaño de un plato, pero su presencia era perturbadora. El aire alrededor parecía más pesado, más opresivo. ¿Óxido? ¿De verdad nos has traído hasta aquí por una mancha de óxido? Podría ser cualquier cosa, Aris. Aceite de motor, sangre de rata. No es óxido, Clara. El óxido no huele así. Elara se arrodilló, su rostro pálido y serio. Acercó la nariz a la mancha con una audacia que sorprendió incluso a Aris. Luego, se apartó bruscamente, con una mueca de disgusto. Huele a hospital, pero a uno viejo, lleno de heridas y productos químicos. Y a algo más. Algo a carne, pero no a carne fresca. Como si algo hubiera sido remendado. O desechó. No me gusta esto. Nosotros no deberíamos estar aquí. De repente, un sonido llegó desde el interior de la fábrica abandonada. Un rasguño. No el de una rata, ni el de un gato. Era más profundo, más deliberado, como uñas raspando una pizarra, pero con una fuerza brutal. Luego, un arrastre pesado, como algo grande y torpe moviéndose lentamente sobre el suelo de hormigón. ¿Qué fue eso? Solo el viento jugando con alguna lata. No era el viento. Parecía que algo intentaba salir. Un silencio aún más espeso cayó sobre ellos. La niebla pareció cerrarse un poco más. La fábrica, antes una silueta inerte, ahora parecía respirar, ominosa y viva. Los ojos de Aris se fijaron en una de las ventanas superiores, un hueco negro que absorbía la poca luz. Mira arriba. Siguiendo la mirada de Elara, los demás levantaron la vista. En el marco superior de la ventana rota, algo se movía. Una sombra, pero con una forma peculiar, angulosa, que se extendía y se contraía de manera antinatural, como si estuviera hecha de trozos unidos. No tenía la fluidez de un animal ni la silueta definida de un ser humano. Era una distorsión en el patrón de la oscuridad, un desgarro en la realidad que se negaba a conformarse con lo familiar. Ahí hay algo. Lo he visto. No seas ridículo, Leo. ¿Es tu imaginación, o un pájaro nocturno? Justo entonces, otro sonido surgió de la fábrica. Esta vez, era un gemido. Largo, gutural, cargado de una pena ancestral, que parecía filtrarse desde las profundidades de la tierra, y a la vez, de una furia contenida, a punto de estallar. No era un lamento humano. Sonaba como un animal, pero uno de proporciones y agonías desconocidas, retorciéndose en una celda de hierro y dolor. La vibración del sonido les llegó hasta el pecho, helándoles la sangre. Debemos entrar. No podemos dejar que esto siga así. Hay algo más aquí, lo sé. Aris, eso es una locura. Ese sonido. No es de este mundo. Se siente como si lo que hay dentro no debiera existir. Como si la propia existencia se torciera a su alrededor. Eso es una tontería lovecraftiana. Pero sí, es una locura. Ese sitio es peligroso, Aris. ¿Y si nos atrapa el guardián o peor aún, el dueño? No, por favor, no entremos. No. Leo estaba al borde del pánico, sus ojos fijos en la fábrica como si pudiera ver a través de las paredes, vislumbrando horrores indecibles. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Aris, sin embargo, sentía la punzada de la curiosidad, una atracción casi irresistible hacia lo desconocido, una necesidad de entender lo que se escondía en la oscuridad. Había una verdad oculta en Blackwall, algo que las autoridades y los adultos ignoraban o temían demasiado para enfrentar. No vamos a irnos. Algo se ha llevado a Maggie, y a los perros, y a los gatos. Y nadie más va a investigar. Alguien tiene que hacerlo. Un escalofrío recorrió la espalda de Elara, no solo por el frío.
La lógica de Aris, aunque temeraria, resonaba con su propia inquietud. Aquella mancha, aquel olor y, sobre todo, aquel gemido, desafiaban toda explicación racional. La sensación de ser observados no se desvanecía. Era persistente, penetrante, como si el propio edificio estuviera al tanto de su presencia. Un ojo oscuro y hambriento. La niebla se hizo aún más densa, engullendo las pocas luces distantes del muelle, sumergiéndolos en una oscuridad casi total. Las farolas de gas de la calle principal, que antes parecían tan lejanas, ahora eran meros fantasmas de luz, completamente ocultas. Solo los sonidos del agua lamiendo los pilotes, el crujido ocasional de la madera vieja y el goteo persistente rompían el silencio que, de algún modo, parecía más ruidoso que el ajetreo de Londres. Entonces, un nuevo sonido. Un rasguño metálico, cercano esta vez, seguido por el tintineo de pequeñas piedras que caían. Venía de la parte trasera de la fábrica, más allá de donde las sombras eran más absolutas, donde la niebla era tan espesa que parecía tener sustancia propia. Era como si algo estuviera intentando forzar una abertura, o excavar. ¿Escuchaste eso? Sí. Suena como si un borracho hubiera tropezado con un cubo de basura. No era un cubo. Era más bajo, más orgánico. Como algo pesado rascando el ladrillo. Y luego, ese jadeo. Un jadeo. Corto, forzado, y con un matiz gutural que hizo que la piel de gallina se les erizara a todos. No era el jadeo de un hombre cansado, ni el de un perro. Tenía una calidad áspera, como si la criatura que lo producía tuviera dificultades para respirar, su garganta obstruida por algo. Corramos, por favor. Quiero ir a casa. Aris se giró hacia él, su rostro, apenas visible a la luz tenue, mostraba una mezcla de determinación y una inquietud creciente que no podía ocultar. La mano de Aris se apretó inconscientemente alrededor de un trozo de hierro oxidado que había recogido antes. El instinto les decía que huyeran, que se lanzaran de vuelta al laberinto de callejuelas y no miraran atrás. Pero había una fuerza extraña, una mezcla de curiosidad mórbida y un sentido del deber naciente, que los mantenía anclados a aquel muelle maldito. La fábrica parecía respirar, cada sombra un ojo que los juzgaba, cada crujido un suspiro. Y desde sus profundidades, la presión aumentaba, la promesa de algo incomprensiblemente antiguo y terrible que se agitaba en su interior. La luna, una astilla apenas visible a través de la niebla, parecía sangrar una luz fantasmal sobre la escena. En ese momento, en aquel rincón olvidado del mundo, los niños sintieron la insignificancia de sus vidas. Meros insectos ante una amenaza que se extendía más allá de su comprensión, una maldad que venía de los lugares más profundos del tiempo y el espacio, y que ahora había encontrado un hogar en las ruinas de Black Cowal. La niebla, espesa y pegajosa, comenzó a arrastrar consigo un nuevo olor. Un aroma dulzón y penetrante, como a flores muertas mezcladas con algo metálico y acre, que se les metió hasta los pulmones, provocándoles náuseas. Se sentía como si el aire mismo se estuviera pudriendo. Un último sonido, esta vez muy cerca. Un chapoteo lento y rítmico, como si algo grande y pesado estuviera emergiendo del agua del canal, justo debajo del muelle donde estaban. El ara jadeó, su mano se llevó instintivamente a la boca para ahogar un grito. La mancha rojiza en la madera pareció cobrar un matiz más oscuro, más vívido, como si se expandiera. Un temor frío, primigenio, se aferró a ellos. Un presentimiento de que estaban a punto de presenciar algo que redefiniría la realidad misma. No era solo el miedo a un asesino, ni a un fantasma. Era el terror de lo antinatural, de lo que debería permanecer oculto. El borde del muelle, justo bajo sus pies, comenzó a vibrar muy levemente. ¿Qué? No hagáis ruido. Su voz era apenas un susurro, pero la advertencia contenida en ella era inconfundible. La vibración creció, muy sutilmente, haciendo que las tablas bajo sus botas emitieran un leve crujido. Luego, desde la orilla del canal, emergió una forma en la niebla. Era enorme, más oscura que la propia noche, una masa informe que parecía moverse con una dificultad dolorosa. No era reconocible como animal ni como hombre. Era algo intermedio, una aberración de la naturaleza, una silueta distorsionada y agigantada. Y entonces, un sonido. Un gruñido bajo, profundo y vibrante,
que no era humano ni animal, sino una mezcla de ambos, pero con una resonancia que parecía venir de un lugar muy, muy antiguo. La niebla se movió con su paso, como si la propia oscuridad se apartara. La figura que emergió de las profundidades del canal era un horror indescriptible, una quimera de pesadilla que desafiaba toda comprensión. Su estatura era monstruosa, casi el doble de un hombre común, y su forma, apenas discernible entre la densa niebla victoriana que envolvía el barrio marginal, se componía de ángulos grotescos y protuberancias antinaturales. Las costuras eran visibles, burdas y evidentes, como cicatrices gigantes que unían trozos de carne de diversos tonos y texturas, creando una silueta desproporcionada y repulsiva. Un brazo parecía más largo y musculoso que el otro, una pierna terminaba en un pie deforme que chapoteaba pesadamente en el lodo de la orilla. El aire alrededor de la criatura parecía vibrar con una energía malsana, una distorsión palpable que hacía que el frío penetrara aún más en los huesos de Aris y Elara. El olor dulce y metálico se intensificó, mezclándose con un tufo a carne putrefacta y agua estancada. «Por el amor de Dios, ¿qué demonios es eso?». Su voz era un hilo apenas audible, teñida de un pánico gélido que rara vez le abandonaba. La criatura, ahora completamente fuera del agua, se irguió sobre sus piernas irregulares, su masa oscura alzándose sobre los tejados más bajos de las chabolas. La niebla se movía en remolinos a su alrededor, pareciendo reaccionar a su presencia. Dos puntos brillantes y amarillentos se encendieron en su rostro, que no era humano ni animal, sino una grotesca amalgama de ambos, con una mandíbula prominente y una frente achatada. Esos ojos, si es que podían llamarse así, carecían de pupilas, y emitían un brillo enfermizo que parecía succionar la luz residual de los faroles de gas distantes, dejando un vacío helado. Un gruñido más potente, esta vez, resonó desde su pecho, un sonido que vibraba en el suelo bajo sus pies, haciendo que las ratas escondidas en las alcantarillas gimieran de terror. No era un gruñido de animal salvaje, sino un lamento profundo, ahogado, como si la misma tierra se quejara de la abominación que caminaba sobre ella. No, esto no puede ser real. Elara retrocedió un paso instintivo, el corazón desbocado en su pecho, latiendo con la fuerza de un tambor de guerra. El presentimiento de terror cósmico se materializó. Aquella cosa no solo era un monstruo, era una blasfemia contra el orden natural, un ente que no pertenecía a este mundo ni a ningún otro. El aire a su alrededor se hizo pesado, casi líquido, y un zumbido de baja frecuencia comenzó a perforar sus oídos. Un sonido que no parecía venir de ninguna fuente externa, sino de lo más profundo de su propio cerebro. Las pocas luces de gas que aún parpadeaban en las calles adyacentes comenzaron a oscilar de manera errática, amenazando con extinguirse, sumiendo aún más el barrio en una oscuridad impenetrable. El frío se tornó más agudo, una punzada que no solo congelaba la piel, sino que se sentía como si estuviera carcomiendo el alma. «Tenemos que escondernos. Ahora». Aris la tomó del brazo con una fuerza que no sabía que poseía, arrastrándola hacia la sombra más profunda de un cobertizo medio derruido. El muelle crujió bajo sus pies mientras se movían, un sonido que les pareció atronador en el silencio absoluto que había caído sobre el barrio. La criatura no parecía haberles visto, o al menos no les prestó atención de inmediato. Se movió con una torpeza calculada, cada paso una tortura para la tierra, sus articulaciones rechinando con un sonido que helaba la sangre, como el roce de huesos secos. Se dirigió hacia la entrada de un callejón estrecho y oscuro, donde los efluvios de basura y desesperación eran aún más densos. Parecía buscar algo, o quizás, simplemente, deambular sin propósito, un coloso de carne muerta animado por una fuerza impía. Las sombras de los edificios se alargaron y se contorsionaron de maneras imposibles, danzando una macabra sinfonía alrededor del monstruo. Desde su escondite, Aris y Elara observaron, incapaces de apartar la mirada de la abominación. El zumbido en sus oídos se intensificaba, y la niebla, antes solo un velo, comenzó a tejer formas efímeras, rostros distorsionados que aparecían y desaparecían en la periferia de su visión, como si la propia realidad se estuviera volviendo líquida, incapaz de mantener su coherencia ante la presencia del ser. El musgo en las paredes del cobertizo parecía respirar. Los ladrillos supuraban una humedad verdosa y viscosa que goteaba con un sonido pegajoso. El aire se volvió opresivo, y Elara sintió una punzada de náuseas, no por el olor, sino por la abrumadora sensación de que estaban siendo observados por algo mucho más antiguo y terrible que la
Criatura misma, una inteligencia dormida que despertaba lentamente. Mi cabeza duele. ¿Oyes ese sonido? Aris asintió, su rostro pálido y tensa. El sonido no era algo que pudieran escuchar con sus oídos, sino algo que resonaba en la profundidad de sus mentes, una distorsión de la percepción que les hacía cuestionar su propia cordura. La criatura se detuvo en la boca del callejón. Sus ojos amarillos escanearon la oscuridad con una lentitud perturbadora. Fue entonces cuando un lamento lastimero, ahogado por el alcohol y la miseria, resonó desde las profundidades del callejón. Era la voz de un hombre, ebrio, que había encontrado refugio entre los montones de basura, buscando el olvido en una botella de ginebra barata. Su figura desgarbada se movió, intentando levantarse, tropezando con una pila de cajas podridas. ¡Maldición! ¿Quién anda ahí? El hombre, un vagabundo de unos 50 años, con la barba sucia y la ropa hecha jirones, apenas pudo mantenerse en pie. Su borrachera le impedía ver la magnitud del horror que tenía delante. Solo percibió una sombra grande y amenazante. Intentó enfocar la vista, entrecerrando los ojos, pero su juicio estaba nublado por el alcohol. La criatura, como si hubiera esperado esa señal, giró su cabeza de manera antinatural, sus articulaciones del cuello crujiendo con un sonido chirriante que evocaba la manipulación de carne y hueso, recién cosidos. Sus ojos amarillentos se fijaron en el desafortunado vagabundo, y un gruñido profundo, esta vez cargado de una intención predadora, emanó de su garganta. No mires. Aris intentó cubrir los ojos de Elara, pero ella ya estaba paralizada, sus ojos fijos en la escena que se desarrollaba. El hombre ebrio, finalmente dándose cuenta de la inmensidad de la figura, dejó caer su botella con un estruendo sordo. Un grito ahogado de terror se le escapó de la garganta, un sonido que fue cortado de raíz antes de poder terminar. La criatura se abalanzó con una velocidad sorprendente para su tamaño, una ráfaga de carne y sombras que se lanzó sobre el vagabundo. El ataque fue brutal, primario, una explosión de violencia que no dejó lugar a dudas sobre la fuerza sobrenatural del monstruo. Un sonido de huesos rompiéndose resonó en el callejón, seguido por un desgarro húmedo y espeluznante. El aire se llenó con el olor a sangre fresca, esparciéndose como un velo invisible, agrio y metálico. No hubo un segundo grito. Solo el sonido gutural de la criatura y el chapoteo de lo que parecía ser sangre y otros fluidos contra la pared de ladrillos. El vagabundo desapareció de la vista, arrastrado por la masa oscura hacia las profundidades del callejón, más allá de la luz tenue de los faroles. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el ataque mismo, un silencio cargado con el eco de la muerte, un vacío que parecía absorber toda esperanza. Aris y Elara se aferraron el uno al otro, sus cuerpos temblaban incontrolablemente. Elara sintió un escalofrío que no era del frío, sino de la visión de la criatura devorando, o destrozando, a su víctima. Las sombras en el callejón se agitaron, pareciendo alimentarse de la violencia recién desatada. Dios mío lo ha. No pudo terminar la frase. Las palabras se le quedaron atascadas en la garganta, ahogadas por el horror. Un sonido de masticación pesada y húmeda llegó desde el callejón, junto con un crujido espantoso, como si el monstruo estuviera rompiendo huesos. Era un sonido antinatural, demasiado fuerte, demasiado prolongado para ser de una bestia común. El cielo sobre el barrio, que antes estaba cubierto por una niebla densa y opaca, comenzó a cambiar. Un brillo verdoso y enfermizo, apenas perceptible, comenzó a emerger por encima de los tejados, pulsando débilmente. No era la luz de la luna ni de las estrellas, sino un resplandor cósmico, un aviso de que la barrera entre dimensiones se estaba volviendo frágil, que algo más allá de la comprensión humana estaba despertando. Los ojos de Aris se fijaron en ese resplandor, una luz que teñía la niebla de un color irreal, como el óxido o la bilis. Las costuras del mundo parecían deshilacharse. El zumbido en sus mentes se convirtió en un coro de susurros ininteligibles, voces antiguas que hablaban de abismos y horrores sin nombre. Sintieron una oleada de frío que no venía del exterior, sino de lo más profundo de su ser, una sensación de insignificancia ante la vastedad de la maldad que acababan de presenciar. La criatura, Frankenstein en su forma más grotesca, era solo un heraldo, una pieza de un rompecabezas mucho más grande y aterrador. No es solo él. Hay algo más. El gruñido volvió a resonar desde el callejón,
esta vez con una nota de satisfacción macabra, mezclada con un sonido que Aris no pudo identificar del todo, pero que le recordó al aullido contenido de un lobo, estirado y deformado hasta lo irreconocible. La criatura emergió de las sombras del callejón, sus ojos amarillos brillaban con una intensidad aún mayor, y su figura parecía aún más gigantesca y amenazante. Ya no había rastro del vagabundo, solo charcos oscuros y una mancha rojiza en la pared. Y, sobre todo, un trozo de carne colgando de lo que parecía ser una garra, un resto macabro que la criatura sostenía con una brutalidad casual. Las mutaciones del monstruo no terminaban en sus costuras, sus uñas se habían alargado y endurecido, asemejándose más a garras animales que a dedos humanos, capaces de desgarrar con una facilidad aterradora. La cosa se detuvo en la boca del callejón, esta vez su cabeza se giró lentamente, sus ojos buscando entre la niebla. El verdor del cielo se hizo más pronunciado, y el barrio marginal pareció retorcerse bajo esa luz antinatural, sus edificios inclinándose ligeramente, las sombras cobrando vida propia y danzando con malevolencia. Las voces en sus cabezas se hicieron más claras, aunque aún incomprensibles, un murmullo de millones de almas perdidas en el tiempo y el espacio, un coro de locura que amenazaba con devorar su razón. La criatura alzó su cabeza hacia el cielo verdoso, y emitió un aullido gutural, un lamento que era mitad bestia, mitad lamento de un ser torturado, un sonido que vibró a través de sus huesos y les heló la sangre en las venas. La niebla se apartó de ella, revelando la silueta distorsionada y agigantada, bañada en una luz de otro mundo. Su apariencia era ahora aún más lupina, sus ojos brillaban con una ferocidad primigenia, y de su boca abierta sobresalían dientes desproporcionadamente largos y afilados, manchados con la sangre de su víctima. La amenaza de la licantropía ya no era una sugerencia, era una realidad monstruosa, encarnada en esa abominación. El rastro de la bestia era inconfundible. «Corre, Elara. Ahora». La criatura, como si el aullido hubiera purgado su instinto, se volvió directamente hacia su escondite, sus ojos amarillos penetrando la oscuridad con una certeza escalofriante. Había sentido su presencia, había esperado su momento. El corazón de Aris se hundió. Habían sido descubiertos. La cacería acababa de comenzar. El verdor del cielo se intensificó, como si la noche misma estuviera cediendo ante una realidad más antigua y horripilante, revelando vislumbres de una dimensión donde tales criaturas eran la norma, no la excepción. La niebla se arremolinó, formando figuras informes, sombras danzarinas que parecían burlarse de su patética existencia. El hedor a muerte y podredumbre se volvió insoportable. «No puedo moverme». El miedo la había paralizado, cada músculo de su cuerpo se había vuelto rígido, sus pulmones se negaban a obedecer. La criatura comenzó a moverse hacia ellos, cada paso resonando como un trueno en el silencio opresivo del barrio marginal. El sonido de sus pesados pies sobre el lodo y los adoquines rotos se acercaba. No había escapatoria aparente. El horror cósmico se había manifestado en la carne, en las garras y dientes de un ser que no debería existir. El licántropo abominable, el Frankenstein sin alma, avanzaba imparable, mientras el velo entre mundos se desdibujaba aún más. La noche se convirtió en un lienzo para el terror puro, un lienzo pintado con los colores de la locura y la desesperación. El aliento gélido del ser que se acercaba les heló hasta los huesos. Aris, a pesar del terror, aferró el brazo de Elara con una fuerza desesperada, intentando infundirle su urgencia. Ella, sin embargo, se mantuvo inmóvil, sus ojos clavados en la abominación. Los pasos del monstruo eran ahora un tamborileo infernal en el lodo del barrio marginal, ineludibles. La niebla se densificaba alrededor de la criatura, como una mortaja ajustándose. El aire se volvió pesado, irrespirable, cargado con un hedor a hierro, carne putrefacta y algo que venía de abismos insondables. Aris le susurró a Elara con urgencia que debían moverse, que no tenían otra opción, intentando arrastrarla. Pero su cuerpo se sentía como un peso muerto, anclado por el miedo. La bestia, con sus extremidades desproporcionadas, lanzó un gruñido grave, una vibración profunda y antinatural. Sus dientes, largos y afilados, brillaron bajo la tenue luz espectral del cielo verdoso, que ahora proyectaba sombras alargadas y danzarinas en las paredes llenas de moho. Aris juraría que algunas de esas sombras no correspondían a nada físico, moviéndose con una inteligencia siniestra. De repente, un quejido agónico rompió el silencio,
proveniente de un callejón adyacente. Era una trampa, pensó Aris, o una distracción. El monstruo detuvo su avance, sus ojos amarillentos giraron hacia el sonido. Era su oportunidad. Aris tiró de Elara, y el hechizo del miedo pareció romperse por un instante. Ella dio un pequeño paso, tambaleante. El quejido se repitió, más débil. El monstruo, con una agilidad sorprendente para su tamaño, giró y se deslizó hacia el callejón, su figura disolviéndose en la niebla verdosa. Aris urgió a Elara a seguirlo, su voz áspera. Ahora o nunca, le susurró. Los ojos de Elara reflejaban aún el horror, pero sus piernas comenzaron a moverse. Se internaron en un laberinto de callejones estrechos, evitando la dirección donde había ido la criatura. El barrio marginal era una maraña de edificaciones ruinosas. El hedor a basura y aguas estancadas se mezclaba con el aliento metálico de la anomalía. La luz verdosa del cielo palpitaba con mayor intensidad, y el aire comenzó a vibrar con un zumbido bajo y constante que se clavaba en sus huesos. No era el zumbido de una máquina, sino el de una realidad que se estiraba hasta el punto de romperse. Elara tropezó con un adoquín suelto, cayendo de rodillas. Un gemido de dolor escapó de sus labios. Aris se detuvo de inmediato, agachándose. El zumbido se convirtió en un chirrido discordante que reverberó en las entrañas de la tierra, haciendo temblar los muros. La niebla se arremolinó, formando espirales que recordaban rostros distorsionados. Desde las sombras, unas formas indistintas parecieron alargarse y retorcerse, como tentáculos etéreos que se extendían hacia ellos desde la oscuridad. Un grito ahogado se les escapó. Las sombras no eran simples sombras, eran entidades de pura negrura. Una rozó la mejilla de Aris, y sintió un frío insoportable, como si una garra helada hubiera penetrado su piel. Otro espectro se abalanzó sobre Elara, quien soltó un grito de terror puro. Aris la arrastró consigo, poniéndola de pie. La persecución se tornó infernal. No solo el licántropo Frankenstein era una amenaza, el propio entorno parecía animado por una fuerza maligna. Las sombras danzaban, murmullos de voces ininteligibles surgían de las paredes, y el verdor del cielo se volvía cegador. Se refugiaron momentáneamente en un viejo almacén abandonado. Aris cerró la puerta de madera astillada tras ellos. La oscuridad interior solo era rota por la luz verdosa que se filtraba. Los gritos del hombre habían cesado. Un silencio aún más aterrador se había apoderado del barrio marginal. Elara jadeaba. Aris le preguntó si estaba bien. Ella apenas pudo asentir, señalando su pierna, donde un rasguño profundo sangraba. La pregunta los perseguía, ¿qué era esa criatura? Mientras Aris atendía la herida de Elara, un ruido metálico y sordo resonó desde el exterior. No eran pasos, sino algo arrastrándose, pesado y torpe. El verdor del cielo se intensificó, y a través de un hueco en la pared, vieron la niebla concentrarse, formando una silueta familiar, ahora más corpulenta. Había encontrado a la víctima del quejido. La puerta del almacén vibró levemente. Aris y Elara se miraron. Luego, un golpe seco y potente astilló la madera. La criatura intentaba forzar la entrada. Los golpes se hicieron más frecuentes y fuertes. La puerta gemía. Aris buscó desesperadamente, encontrando una palanca de hierro oxidada, inútil contra la bestia. Elara le dijo a Aris, con lágrimas, que no podían detenerlo, que era invencible. Aris le respondió que tenían que intentarlo, que no podían rendirse. Tenían que buscar una salida. De repente, los golpes cesaron. Un silencio sepulcral volvió. ¿Se había ido? No, un sonido diferente, raspado de garras inhumanas, resonó en el techo de metal ondulado. La bestia no iba a entrar por la puerta. Un panel del techo se dobló con un chirrido espeluznante. Elara soltó un alarido mudo. Aris levantó la palanca. A través del hueco, vieron ojos amarillentos y una sombra más grande y oscura. Pero no era solo la criatura. Por el hueco se colaban extrañas corrientes de aire frío y un olor a ozono y sangre. Y un sonido. No un aullido, sino chasquidos y crujidos que venían del aire, como si el tejido de la realidad se rompiera. Era ensordecedor, insoportable.
Desde las grietas, los murmullos se hicieron más audibles, miles de voces entrelazadas, en lenguas olvidadas. Aris sintió su cordura tambalearse. Elara se llevó las manos a los oídos. La criatura, su silueta casi visible, dejó caer algo. Una masa informe, pulsante, púrpura oscura, que brillaba con una luz interna. Emitía un calor enfermizo y un olor repugnante. Se agitó en el suelo, y de ella brotaron pequeños apéndices tentaculares que se retorcían. Era una manifestación viva de la corrupción cósmica. La criatura no era solo una bestia, era un conducto para horrores inimaginables. La masa pulsante creció rápidamente, sus tentáculos se alargaron. Elara soltó un grito de pavor y Aris golpeó a ciegas un apéndice con la palanca. Sintió una sustancia viscosa y caliente. En ese momento de horror, la puerta del almacén se abrió de golpe hacia adentro. Una figura humana, silueteada contra la niebla, apareció en el umbral. Un hombre mayor, con ropas raídas, su rostro arrugado. Llevaba una linterna temblorosa. El anciano les gritó, con voz carrasposa, que huyeran, señalando una abertura oscura en la parte trasera. Pero antes de que pudieran reaccionar, tosió, un sonido húmedo y estrangulado. De entre sus dedos, un líquido oscuro y denso brotó, verdoso y pulsante. Era la misma sustancia de los apéndices. Los ojos del anciano se agrandaron, reflejando el verdor cósmico, y su cuerpo convulsionó. Cayó al suelo, su linterna se apagó. La masa púrpura en el techo, los chasquidos y los murmullos se intensificaron. Su cuerpo se retorció, sus huesos crujían. De su boca abierta, un tentáculo delgado y verdoso se alargó hacia el techo. Sus ropas se rasgaron, su piel se deformó, su carne se volvió translúcida. El anciano no era una víctima más, se estaba convirtiendo en otra aberración. Era la primera víctima que presenciaban de esta manera. Aris, horrorizado, gritó a Elara que se movieran. La masa pulsante en el suelo seguía creciendo, sus tentáculos se multiplicaban. La figura del anciano, ahora una marioneta de carne y tentáculos, se erigía, sus ojos irradiando malevolencia ajena, abalanzándose hacia el pasadizo. Elara, con el terror grabándose en cada fibra, vio el horror y sintió un nuevo empuje de adrenalina. Se movió con Aris hacia el hueco señalado, un pasadizo estrecho y oscuro. Se apretujaron para pasar, sintiendo el aliento frío del ser transformado a sus espaldas, y el murmullo de las voces cósmicas. El espacio era claustrofóbico. Detrás de ellos, los chasquidos se hicieron más fuertes. El almacén parecía desmoronarse. Las tablas del suelo gemían, el techo se abría. Aris y Elara emergieron a otro callejón, más oscuro y desolado. La niebla se había vuelto aún más espesa. Solo el verdor enfermo del cielo iluminaba el lodo. Y en medio de ese callejón, una figura. No era la criatura licantrópica. Esta figura era más alta, delgada, su silueta antinaturalmente alargada, hecha de retazos de oscuridad. Sus miembros eran demasiado largos, sus articulaciones se doblaban en ángulos imposibles. De su cabeza, solo una ausencia, un vacío que parecía absorber la luz. Era más perturbador que la bestia de Frankenstein. Sus brazos terminaban en garras afiladas que rasgaban el aire. La figura se movía con lentitud deliberada. El verdor del cielo brilló con mayor fuerza, y por un instante, Aris y Elara discernieron que la figura flotaba a unos centímetros del suelo. Aris sintió un frío de otro mundo, comprendiendo que no lidiaban con una sola entidad, sino con una plaga. La criatura de Frankenstein era solo un peón. Elara le dijo a Aris, con un suspiro, que no podían seguir, que estaban atrapados. La figura en el callejón levantó un brazo, señalando el final del callejón. Donde antes había un muro ciego, una abertura oscura y pulsante había aparecido, como una herida en la realidad. No era un portal, sino una distorsión. De su interior, un coro aún más potente de murmullos y el chirrido de algo inmenso. Era una invitación, o una orden. Ir hacia la abertura significaba adentrarse en lo desconocido. El aire se llenó de un olor nauseabundo a carne quemada y algo dulzón y artificial. El verdor del cielo parpadeó, las sombras del callejón se alargaron, asumiendo formas efímeras de bestias con múltiples ojos.
El laberinto del barrio marginal se había transformado en un altar a una deidad primordial. Elara se aferró al brazo de Aris. Él la miró con determinación sombría. No podían quedarse. La figura de sombras se acercaba. El chasquido de garras detrás de ellos les indicaba que el licántropo Frankenstein ya había salido del almacén. Estaban atrapados entre horrores múltiples. La noche se había convertido en un sueño febril del que no había despertar posible. El silencio, que antes parecía espeso y opresivo, ahora se sentía como una barrera frágil a punto de romperse ante el asalto de las criaturas y la distorsión del entorno. Elara, con el aliento atrapado en la garganta, sintió como la presión invisible de la figura de sombras se intensificaba, empujándolos sin un toque físico hacia la aberración que se abría al final del callejón. Detrás de ellos, el chasquido húmedo de las garras del licántropo de Frankenstein resonaba con una regularidad espantosa, cada impacto contra el suelo mugriento una promesa de aniquilación. Aris, con la adrenalina disparada, sopesó las opciones, una decisión imposible dictada por la supervivencia. Enfrentar a la bestia de retales, con sus colmillos goteantes y su fuerza brutal, era una muerte segura y violenta. Enfrentar la abertura, el portal al vacío, representaba lo desconocido, pero también una oportunidad, por remota que fuese, de escapar de la inmediata masacre. Sus ojos se encontraron con los de Elara, un intercambio tácito de desesperación y la terrible comprensión. Debían ir hacia la luz, o hacia la ausencia de ella, hacia la promesa de una dimensión retorcida, porque no había otro lugar a donde ir en ese laberinto de pesadilla. Elara asintió levemente, un gesto tembloroso que denotaba su aterradora resolución. El terror, una fuerza palpable, los empujaba hacia adelante, sus cuerpos moviéndose con una voluntad que no era del todo suya. Cada paso resonaba en el lodo, un sonido que era devorado por el creciente coro de susurros y el chirrido incesante que emanaba de la abertura. El aire se volvió más denso, más pesado, impregnado ahora no solo del hedor a carne quemada, sino también a salitre antiguo y a ozono corrosivo. Las paredes de los edificios decrépitos del barrio marginal, que antes parecían estáticas, ahora pulsaban levemente, como si el tejido mismo de la realidad estuviera respirando al unísono con la anomalía. Sombras se desprendían de los rincones, arrastrándose sobre el suelo, cobrando formas más definidas, tentáculos efímeros, ojos múltiples que parpadeaban en la penumbra. El verdor del cielo se intensificó hasta un punto doloroso, un color que no debería existir en la paleta nocturna, proyectando una luz espectral sobre el callejón. La figura de sombras, suspendida en el aire, giró su cabeza hacia ellos, una ausencia que parecía succionar no solo la luz, sino también la esperanza y el sentido mismo. No los persiguió activamente, sino que su presencia se estiró, sus extremidades alargadas envolviendo el espacio detrás de ellos, bloqueando cualquier retirada. Era como si la figura fuera la sombra de la propia abertura, una extensión de su voluntad, guiándolos hacia su umbral. El licántropo de Frankenstein, sin embargo, era una amenaza más inmediata. Su silueta monstruosa se hacía visible en la luz verdosa. Sus ojos inyectados en sangre brillaban con una ferocidad animal, y su boca, una costura de cicatrices y colmillos, emitía un gruñido grave. La bestia se movía con una rapidez sorprendente para su tamaño desgarbado, cada salto cubriendo una distancia considerable. Elara tropezó con un adoquín suelto, su pie se torció, y un gemido de dolor escapó de sus labios. Aris la sostuvo firmemente, sus músculos tensos, el pánico mezclándose con una rabia impotente. Sentía la presencia fría y distante de la figura de sombras, y el calor sofocante del aliento putrefacto de la criatura licántropa acercándose. Estaban siendo acorralados, su destino sellado entre dos horrores, uno terrenal y otro de más allá de las estrellas. El chirrido proveniente de la abertura se volvió un lamento, una armonía disonante que parecía resonar directamente en sus cerebros, provocando una punzada de dolor agudo detrás de sus ojos. Las ilusiones se volvieron más vívidas. Los edificios a los lados del callejón comenzaron a tambalearse, sus ladrillos desprendiéndose en polvo que no caía, sino que levitaba y se disolvía en el aire. Rostros se formaban y se deshacían en las paredes de mugre, espectros de habitantes olvidados del barrio, sus ojos hundidos fijos en ellos con expresiones de horror petrificado. Elara sintió una punzada de náuseas.
El miedo se manifestaba físicamente, un frío que le recorría la espina dorsal hasta congelarle la médula. Intentó gritar, pero su voz se quebró, ahogada por la orquesta de sonidos inhumanos que llenaban el aire. Aris apretó los dientes, forzando sus piernas a seguir moviéndose, arrastrando a Elara con él, la vista fija en el vórtice oscuro que prometía una huida incierta. El suelo bajo sus pies comenzó a ondular, como la superficie de un lago agitado, haciendo que mantener el equilibrio fuera una tarea casi imposible. Las sombras no solo bailaban ahora, se estiraban desde el suelo y las paredes, intentando aferrarse a sus tobillos, a sus ropas, como manos espectrales. Un escalofrío helado les recorrió el cuerpo, y no era solo el frío de la noche, sino la helada presencia de algo incomprensible. Una risa gutural, profunda y resonante, estalló desde las profundidades de la abertura, una risa que no pertenecía a ninguna criatura conocida. Era el sonido de la locura que se regocijaba, que los llamaba hacia su abrazo final. La figura de sombras detrás de ellos había crecido en tamaño, sus brazos extendidos cubriendo la totalidad del callejón, su perfil esquelético ahora un velo translúcido entre ellos y la bestia de Frankenstein. Se movía con una ligereza aterradora, como un depredador que juega con su presa, dirigiendo, no persiguiendo. Frankenstein, liberado de la contención inicial, se lanzó con una furia renovada. Sus garras, antes solo un sonido, ahora rasgaban la piedra cercana con un estruendo, enviando esquirlas a volar. Un gruñido profundo escapó de su garganta, mezclándose con los chirridos cósmicos. Aris pudo ver las gotas de saliva putrefacta volar de su boca, sus dientes irregulares brillando bajo la luz esmeralda. Estaban a solo unos metros de la abertura, que ahora pulsaba con mayor intensidad, revelando un color violáceo en su centro, como un corazón alienígena latiendo. El borde de la herida en la realidad parecía dentado, como si hubiera sido desgarrado por garras cósmicas, y de sus profundidades emanaba un hedor a descompuesto y a algo químico, innatural. De repente, de un callejón lateral, emergió una figura. Era un hombre, un mendigo del barrio, con la ropa hecha jirones y el cabello enmarañado, que había sido despertado por el estruendo sobrenatural. Sus ojos, dilatados por el terror y la confusión, se posaron en la escena, la figura de sombras, el licántropo y la abertura pulsante. Un grito ahogado escapó de la garganta del mendigo, un sonido de pura incredulidad y miedo. Su cuerpo tembló incontrolablemente. El mendigo intentó huir, volviendo sobre sus pasos, pero la figura de sombras reaccionó. Uno de los brazos alargados de la figura cósmica se extendió con una velocidad inhumana, atravesando el espacio con la levedad de la bruma. No tocó al mendigo, sino que la sombra de su garra se proyectó sobre él. En el instante en que la sombra lo cubrió, el cuerpo del hombre se contrajo violentamente. Un gorgoteo ronco surgió de su garganta. Sus ojos se volvieron blancos, vacíos, y su piel comenzó a agrietarse, como si se estuviera volviendo papel viejo. El mendigo cayó al suelo, no con el ruido de un cuerpo, sino con un susurro seco, como si se hubiera desinflado, y una ráfaga de polvo blanquecino se dispersó donde segundos antes había estado. Aris y Elara se detuvieron en seco, horrorizados. La visión de la desintegración del hombre ante sus ojos, convertidos en un montículo de ceniza que el viento de ultratumba esparcía, grabó en sus mentes una nueva capa de terror. Aquel no era un horror de la carne, sino de la existencia misma. Frankenstein, ajeno a la sutileza de la aniquilación cósmica, se lanzó con un rugido ensordecedor. Su objetivo era claro, Aris y Elara. Elara, el rostro pálido y sudoroso, miró a Aris con los ojos llenos de lágrimas. Su voz era un hilo apenas audible. Aris sintió que el corazón le latía a un ritmo frenético. El tiempo parecía distorsionarse, ralentizándose hasta la eternidad mientras el licántropo se abalanzaba sobre ellos. Sus garras se extendían, sus dientes brillaban, y el hedor a muerte y descomposición se hizo insoportable. No había forma de esquivarlo, no había tiempo. La figura de sombras se hizo a un lado, permitiendo que la bestia de Frankenstein avanzara, como un pastor que guía a su rebaño hacia el matadero. Elara gritó, pero su grito fue devorado por el estruendo del asalto de la criatura.
Aris, en un acto reflejo de desesperación y autoprotección, empujó a Elara con toda su fuerza hacia la abertura. Ella cayó de bruces, rodando, sus manos rozando el umbral pulsante de la herida en la realidad. Frankenstein, con la furia del cazador frustrado, dirigió su ataque contra Aris. El hombre apenas tuvo tiempo de levantar los brazos en un intento inútil de protegerse. Las garras de la bestia impactaron contra su costado con una fuerza brutal, seguidas de un dolor abrasador que lo dejó sin aliento. Un grito ahogado escapó de Aris, un sonido de agonía que resonó brevemente en el callejón. Sintió un desgarro profundo, el calor pegajoso de su propia sangre empapando su ropa. Cayó de rodillas, el mundo girando a su alrededor, mientras el sabor a hierro llenaba su boca. El licántropo retrocedió ligeramente, un gruñido de satisfacción bestial resonando en su pecho. Su mirada se posó en Elara, que yacía en el suelo, apenas consciente, al borde de la abertura. La criatura de Frankenstein se preparó para el ataque final, su cuerpo musculoso tenso, sus ojos brillando con una intención asesina. Pero antes de que pudiera lanzarse, la figura de sombras, que había estado observando impasible, volvió a interponerse. No la detuvo con fuerza, sino que sus brazos se extendieron, cubriendo el espacio entre la criatura y Elara, proyectando una barrera de oscuridad absoluta. Era una protección o una redirección, imposible de discernir. La criatura de Frankenstein gruñó de frustración, como un perro al que le arrebatan el hueso. La abertura pulsó con una nueva intensidad, y de sus profundidades emergió una neblina densa, de un color púrpura oscuro, con motas de un verde enfermizo. La neblina se retorció, adoptando formas fugaces de horrores incomprensibles antes de desvanecerse en el aire. Elara, con los ojos apenas abiertos, sintió la succión de la abertura, una fuerza irresistible que la arrastraba hacia el vacío. El dolor de Aris era intenso, pero logró levantar la cabeza, sus ojos nublados por la agonía. Vio a Elara, indefensa, a punto de ser engullida por lo que fuera que residía al otro lado. Con una fuerza de voluntad desesperada, Aris intentó arrastrarse hacia ella. Cada movimiento era un tormento. La figura de sombras se alzó majestuosamente, como un heraldo de la fatalidad, mientras el licántropo de Frankenstein permanecía indeciso, dividido entre su presa y la extraña interferencia. El callejón, el barrio marginal, se disolvía lentamente en la penumbra, y el verdor enfermizo del cielo se tragaba las últimas estrellas parpadeantes. La noche victoriana había sido reemplazada por una noche cósmica, una sin fin, sin amanecer. El dolor en el pecho de Aris era una hoguera que consumía su carne, pero la imagen de Elara, a punto de ser absorbida por la oscuridad palpitante, encendió una furia más allá de cualquier agonía física. Sus músculos se tensaron, no con la fuerza humana, sino con una energía bestial que vibraba bajo su piel desgarrada. Un gemido profundo, más animal que humano, escapó de su garganta, y con un esfuerzo sobrehumano, logró arrastrarse 1 centímetro más hacia ella, dejando un rastro sanguinolento sobre las adoquines irregulares. El aire alrededor de la abertura se volvió pesado y denso, una corriente helada y a la vez quemante que transportaba el olor a azufre y a algo inimaginablemente antiguo. La neblina púrpura y verde se arremolinaba ahora con mayor frenesí, dibujando sombras grotescas que danzaban en los muros desmoronados del callejón, transformando las miserables viviendas victorianas en monumentos a una blasfemia cósmica. Las pocas farolas de gas que aún se aferraban a la realidad parpadeaban, agonizantes, incapaces de perforar la creciente oscuridad que emanaba de la abertura, una oscuridad que no era ausencia de luz, sino una presencia tangible de un vacío insondable. La figura de sombra se irguió aún más, su contorno ahora más definido, revelando una forma esquelética y alargada, con cuencas oculares vacías que parecían absorber la poca luz restante. Su voz, o algo que se asemejaba a una voz, un susurro que resonaba directamente en la mente de Aris, sin pasar por los oídos, se manifestó como un lamento ancestral, una llamada a la desesperación. Una risa seca, como hojas muertas arrastradas por un viento maligno, emanó del espectro, antes de que su brazo alargado señalara directamente hacia el licántropo de Frankenstein. Era una orden silenciosa, un mandato ineludible. La criatura, hasta entonces indecisa, lanzó un gruñido gutural que resonó en el callejón, un eco de su frustración y obediencia forzada.
Sus ojos, rojos como ascuas, se fijaron en Aris, y un brillo sádico cruzó su rostro cosido. Una promesa de dolor y aniquilación que superaba incluso la ferocidad de un lobo. La masa de carne remendada y músculos tensos de Frankenstein se lanzó hacia Aris con una velocidad sorprendente. Sus garras, que eran la extensión de dedos unidos por la carne podrida, relucían con una sed de sangre. Aris sintió la inminencia del golpe. Una punzada de dolor atravesó su pecho, una advertencia de su cuerpo maltrecho, pero fue eclipsada por una transformación que lo consumía desde dentro, una mutación acelerada por la cercanía de la abertura y la influencia del ser sombrío. Sus huesos crujieron y se reacomodaron con sonidos nauseabundos. Su piel se desgarró aún más para dar paso a un pelaje oscuro y hirsuto que brotaba como maleza. Sus facciones humanas se distorsionaron en un hocico alargado, sus dientes se convirtieron en dagas afiladas, y sus ojos se incendiaron con la misma luz salvaje y roja que los del licántropo de Frankenstein, pero con un matiz de terror y autoconciencia que la criatura del doctor nunca podría poseer. El sonido de su propia anatomía desgarrándose y reformándose era una sinfonía de horror. No era un mero cambio, sino una metamorfosis violenta, una fusión de carne, maldición y la influencia cósmica que impregnaba el ambiente. Ya no era Aris, el hombre, sino una abominación peluda y musculosa, una quimera de licántropo y una pesadilla nacida de los abismos que se abrían ante ellos. El licántropo de Frankenstein impactó contra él, no con la fuerza esperada, sino contra un muro de nueva musculatura, una resistencia bestial que sorprendió incluso a la criatura sintética. El impacto lanzó a ambos monstruos contra la pared de ladrillos podridos, levantando una nube de polvo y escombros que se mezclaron con la neblina púrpura y el olor a sangre. Un gruñido salvaje y profundo escapó del pecho transformado de Aris, ahora una garganta rasposa que apenas recordaba el habla humana. Sus garras, más largas y afiladas que cuchillos de carnicero, buscaron la carne del adversario, mientras la criatura de Frankenstein respondía con una ráfaga de golpes, cada uno capaz de aplastar un cráneo humano. La lucha era brutal, un ballet macabro de furia y dolor. El hedor a órganos expuestos, a sangre coagulada y a tejido necrosado llenó el aire, mientras pedazos de carne y piel volaban por el callejón, adornando los adoquines con un grotesco mosaico orgánico. Ambos seres eran máquinas de matar, la criatura de Frankenstein, una amalgama de cuerpos profanados y una maldición impuesta, y Aris, un hombre devorado por la licantropía y la locura de lo cósmico. El Ara, con los ojos vidriosos por el impacto y el terror, observaba la batalla de las bestias, su cuerpo deslizándose inexorablemente hacia la abertura. La succión era más fuerte ahora, una mano invisible que la arrastraba hacia el vacío negro, hacia la promesa de aniquilación o de una existencia más allá de la comprensión humana. Sus dedos arañaban las piedras frías del suelo, pero no encontraban agarre, su fuerza desvaneciéndose con cada aliento entrecortado. Un último grito silencioso, ahogado por el caos de la batalla y el rugido de la abertura, se formó en su garganta, una súplica desesperada por Aris, por la humanidad que él había perdido. El verdor enfermizo del cielo se intensificó, pulsando como una herida abierta en el firmamento. Imágenes fugaces, destellos de geometría imposible y colores que desafiaban la percepción, cruzaron la mente de Lara, visiones de mundos más allá de la razón, de entidades que habitaban el vacío entre las estrellas. El licántropo de Frankenstein, con un rugido de ira, logró sujetar el brazo transformado de Aris y lo lanzó con fuerza contra los restos de una carreta volcada. El impacto hizo añicos la madera podrida y dejó a Aris momentáneamente aturdido, su visión nublada por el dolor y la sangre. La criatura sintética aprovechó la oportunidad, elevando sus garras para un golpe final, un movimiento calculado para destrozar la cabeza de su oponente. Pero en ese instante, el espectro de sombras, que había observado la contienda con una quietud inhumana, hizo un movimiento apenas perceptible. La neblina púrpura y verde alrededor de la abertura se expandió violentamente, formando tentáculos incorpóreos que se aferraron al licántropo de Frankenstein. No lo detuvieron, sino que lo impulsaron con una fuerza antinatural hacia el borde de la abertura, como un juguete manipulado por una voluntad invisible y caprichosa. La criatura de Frankenstein, antes victoriosa, soltó un aullido de terror. Su cuerpo remendado ya no era el depredador, sino la presa de una fuerza mayor. Sus garras arañaron el aire, inútiles contra la corriente invisible que lo arrastraba.
Aris, recuperándose, vio cómo su enemigo era arrastrado hacia el abismo, su figura contorsionándose en un espasmo de horror y desesperación. Los ojos de la criatura se encontraron con los de Aris por un breve instante, un reconocimiento mudo de la fatalidad compartida, del destino que los había unido en esa noche cósmica. Con un último y estridente aullido de angustia, el licántropo de Frankenstein fue engullido por la oscuridad palpitante, desvaneciéndose en el vacío sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. El ara, a pocos centímetros del borde, sintió como la atracción se intensificaba, una marea imparable. Sus dedos se deslizaron, y con un último aliento helado, su cuerpo comenzó a caer hacia el abismo. Pero antes de que fuera completamente devorada, una garra poderosa, revestida de pelaje oscuro y manchada de sangre, se aferró a su brazo. Era Aris, su forma ahora era la de una bestia completa, una criatura de pesadilla, pero en sus ojos inyectados en sangre y salvajismo, aún brillaba un vestigio de humanidad, una chispa de su amor por ella. La fuerza era inmensa, una resistencia bruta contra el poder del abismo, pero la succión era imparable. Los músculos de Aris se tensaron hasta el punto de la rotura, cada fibra de su ser transformado luchando contra la fuerza invisible que quería reclamar a el ara. Un gruñido de puro esfuerzo y desesperación escapó de su hocico, mientras sus patas se clavaban en los adoquines, creando surcos profundos en la piedra antigua. El espectro de sombras observó impasible, su forma esquelética se cernía sobre ellos como un juez silencioso. La lucha era inútil. El abismo no solo atraía, sino que devoraba la luz, el sonido, la propia existencia. El ara sintió como su conciencia se desdibujaba, las visiones cósmicas invadiéndola, mostrándole verdades horribles que ninguna mente humana podía soportar. El barrio marginal, antaño un refugio de la miseria humana, ahora era un lienzo para la disolución, un teatro para una tragedia que trascendía los límites de la tierra. El cielo, una mancha verde y púrpura, se retorcía como una conciencia agonizante. La fuerza gravitacional del abismo se intensificó una última vez, y Aris, a pesar de su fuerza monstruosa, sintió como era arrastrado junto a el ara. No podía soltarla, no quería. Su cuerpo, ahora un amasijo de músculos y pelaje, fue arrancado del suelo. El grito de Aris, si es que era un grito, fue ahogado por el rugido del vacío que se lo tragaba todo. Ambos, la bestia y la mujer, el amor y la maldición, fueron absorbidos por la abertura, desapareciendo en la oscuridad que palpitaba como el corazón de un dios dormido y malevolente. El callejón quedó en silencio, roto solo por el murmullo lejano del viento que arrastraba el olor a azufre y a una ausencia insoportable. La abertura, después de un último y espantoso suspiro de éter, comenzó a cerrarse lentamente. La neblina púrpura y verde se disipó, regresando a la nada de donde había venido. El espectro de sombras permaneció de pie por un momento, sus cuencas vacías observando el lugar donde la vida había sido engullida. Luego, con la misma lentitud fantasmal con la que había aparecido, comenzó a desvanecerse en la penumbra. Sus bordes se difuminaron hasta que no quedó más que el recuerdo de una silueta en la mente. El barrio marginal volvió a su aspecto de miseria habitual, las farolas de gas parpadeando débilmente, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero las sombras eran más densas, las calles más frías, y el silencio más opresivo que nunca. Las marcas de garras en los adoquines y el rastro de sangre, que parecía vibrar con una energía extraña, eran los únicos testigos mudos de la noche en que la carne y la mente fueron consumidas por lo inefable. Y aunque la abertura se había cerrado, la noche cósmica no terminó. El cielo victoriano nunca volvió. En su lugar, permaneció un velo de verdor enfermizo, una promesa silenciosa de que los horrores del vacío aún observaban, esperando su momento para resurgir, mientras la ciudad dormía, inconsciente de los ecos de una locura que había florecido en su corazón. La humanidad era ajena a la grieta en la realidad, una cicatriz cósmica que permanecía abierta, aunque invisible, en el tejido del tiempo, una invitación a la perdición que aguardaba ser respondida por el siguiente incauto. Los gritos de Aris y el ara se perdieron en el abismo, convertidos en susurros etéreos que flotarían por siempre en los corredores de la nada, un eco de la tragedia que se había consumado. El horror cósmico había reclamado sus tributos en las sucias calles de Londres, y el mundo, aunque no lo supiera,
Había sido tocado por una oscuridad que ahora acechaba más allá del umbral de la percepción, en los límites de lo real. Y el silencio del callejón guardaba, para siempre, el secreto de su desaparición. Una verdad tan terrible que la locura sería una bendición ante su revelación. La noche era eterna.